Laura Ramos, nutrióloga, joven, inquieta. ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy? Bueno, Julio, yo quiero introducir al tema diciendo que considero que todos en la vida tenemos una situación que nos marca, ya sea buena o mala, nos marca y a partir de ahí es que nuestros valores pueden, en cuanto a jerarquía, cambiar un poco. En mi caso, creo que la justicia se volvió mi prioridad, mi filosofía de vida, pero considero también que para que haya justicia debe haber verdad. Y considero que la verdad detrás de estos sexenios pasados es muchísimo más profunda que los argumentos que podemos encontrar en diferentes discusiones en redes sociales, detrás de las ideas polarizadas que ha tomado cada bando, tanto el que apoya este gobierno como quien básicamente lo detesta. Todavía hay mucha información que no se sabe, que poco a poco se va desvelando y pues hay hechos muy sólidos. En mi carrera nos basamos en ciencia, en investigación, en hechos. Entonces, yo pues no soy periodista de oficio, mi papá sí estudió comunicación y yo un poco crecí con esta parte de todo lo que es pues sí, el periodismo. Él como tal no tomó esta parte de la investigación que a mí sí me apasiona, desde las células y cómo funciona el cuerpo humano hasta este momento en que la justicia y la sociedad viven momentos muy impactantes. Creo que este cambio de gobierno ha dado para que la gente se involucre, ya sea para bien o para mal, pero todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo, a pesar de que quiera, pues no estar de un lado, queramos o no, las preferencias marcan un sí, una prueba o un desaprueba. No hay como una parte que diga, no lo sé, quizás sí, pero es mínima, ¿no? Y considero que pues sí ha sido porque somos una sociedad muy lastimada. Creo que la percepción de seguridad, tanto en Ciudad de México como en el país, ha sido pues por muchas generaciones y ha crecido la violencia y creo que todos conocemos o hemos vivido algún tipo de delito y tendemos mucho a juzgar y yo lo he hecho. Entonces, el tema de la fabricación de culpables conecta mucho conmigo. Yo empecé a leer gracias a Anabel Hernández. Considero que también fue la mujer que me marcó para involucrarme más en estos temas, seguir buscando y pedir justicia, involucrarme como ciudadana. Y en este caso, quise hacer una investigación. Todavía no la termino, está en proceso, porque hay muchísimos datos. Hay muchos datos que ya están publicados y que se publicaron hace muchísimos años, pero que creo o considero que los medios no los han retomado. Hoy en día, pues tenemos a un García Luna esperando un juicio con infinidad de pruebas, a un Cárdenas Palomino prófugo y demás personajes que nos dicen que la realidad está ahí. Déjame, Laura Ramos, tú estás en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué es fabricación de culpables? Bueno, creo que todos conocimos algún caso donde estas personas que están en la cárcel, ya sea como prisión preventiva o en algún proceso, dicen que son inocentes. Y algunos hemos escuchado que hay más inocentes en prisión que los que realmente son culpables. En, en esta ocasión, yo quiero presentar cómo es que los culpables que están en prisión y que tienen muchos testimonios y que no tienen elementos para ser juzgados, tienen una historia muy profunda por detrás. Y esto viene pues desde muy arriba hasta niveles locales.
el hecho de que una persona no haya cometido un delito em, y se le siembren pruebas, se le siembren carpetas de investigación completas. Y esto tendemos a pensar que es porque andaba en malos pasos, porque algo hizo, pero a veces la verdad es que no. La verdad que yo he encontrado es que el Estado los ha fabricado. Y esto comenzó, sí, hace muchísimos años, pero hubo un personaje o varios personajes que se dedicaron a hacer de esto una práctica. Por ejemplo, Eh, García Luna y Cárdenas Palomino. en esto de fabricación de culpables, ¿tienes un caso en particular o es en general? He tomado el caso de Israel Vallarta como un caso madre, un caso emblemático, por así decirlo, y he encontrado que hay una red de casos que se conectan entre sí. Sin embargo, yo me he podido acercar a Mari, la esposa de Israel, ya que tiene un plantón en el Zócalo. Hoy es el día 64 que está en resistencia y a su carpa llegan muchas personas que tienen casos similares, ya sea de estos casos que han sido un poco más mediáticos y casos que han quedado estancados y que el gobierno cree que se van a olvidar. Estoy hablando con Laura Ramos sobre fabricación de culpables y en específico un caso, el de Israel Vallarta. Platícanos más de este caso. Pues mira, justo acaba de salir nuevamente eh, todo este tema de Florence y de Israel y del montaje, de los montajes. Se realizó porque pues sí se quería poner en evidencia a este periodista que pues no es muy riguroso, no es un periodista que cuestione de verdad por convicción. Quizás sí la tenga, pero bueno, ya tú has desvelado mucho más que cualquiera de nosotros el por qué hace las cosas que hace. Y bueno, también todo esto tiene un origen, sigue teniendo pues los mismos jefes, las mismas conexiones. Y pues eso se vio bastante en la última audiencia. Sí fue conocido por nosotros que él tenía que declarar como testimonio el día 18 de marzo y no lo hizo muchos meses después, en el horario que quiso, en la modalidad que él quiso y pues diciendo básicamente lo que él quiso. Israel hizo una lista de preguntas y bueno, él es un experto en lavarse las manos. Um, y justamente es lo mismo que él ha dicho, realmente no hay como una gran diferencia. Sin embargo, Laura Barranco dio un punto muy importante. Loret sabía lo que estaba haciendo. Y el querer desafanarse o aventarle la bolita a Susana Pimentel y a Bernardo Gómez, pues no hace que él sea menos culpable, porque él también atacó, él también participó. Yo creo que a ellos les ofendió mucho que les llamaran sicarios mediáticos, pero pues disculpen, la definición de un sicario es una persona que mata por encargo a cambio de un beneficio. Y básicamente yo podría asegurar que Loret de Mola, al menos, y todos los periodistas que participaron en este montaje, sí quisieron matar a Israel. Y quisieron matarlo en cuanto a su identidad, en cuanto a su integridad, en cuanto a sus derechos humanos, invilizarlo desde el momento en que fue el montaje hasta el día de hoy. Porque Israel se ha quedado congelado en el tiempo, al momento no hay fotografías ni de una audiencia, ni de absolutamente nada. Lo que estos gobiernos han querido es que se olvide el caso, es que Israel y todas estas personas que fueron supuestamente delincuentes, supuestamente secuestradores, queden juzgadas por el pueblo y que la verdad absoluta sea que ellos fueron unos secuestradores, que el gobierno hizo bien las cosas, mejorar nuestra percepción de seguridad
pero no es así. Hay algo muy profundo detrás. Para este caso en particular, creo que a pesar de que Ciro Gómez Leiva, a pesar de que muchos otros aseguren que Israel Vallarta y Florence Cassé eran secuestradores, ya hubo muchas investigaciones y curiosamente no por parte de quien de verdad tenía que hacer las investigaciones, sino periodistas como Emmanuel Stills, entre muchos otros, que han llegado a la conclusión de que ellos eran inocentes. Florence sí sale por una cuestión de que se violó el proceso y se violaron sus derechos humanos. Sin embargo, Israel sí también pudo haber salido por esa razón y él no quiso. Él quiere salir. ¿Él no quiso salir? Él se negó a esa opción porque él quería que se retiraran los cargos, que se comprobara que él era inocente. Y justo es lo que estamos pues buscando, peleando, porque cuando Israel salga, se va a comprobar que todas estas carpetas de investigación que él tenía, que fueron más de 10, eran fabricadas, eran sembradas. Incluso hubo una carpeta de investigación de 2011, 2014, cuando Israel ya estaba dentro. Israel es un preso que ha sufrido tortura brutal desde que entró, desde que lo detuvieron, y no ha parado. Déjame preguntarte, Laura Ramos, sobre este es el expediente, el que está en pantalla, el que me compartiste. Ese es el expediente donde comparece Loret de Mola. Así es. ¿Es público este expediente? ¿Está circulando libremente por todos los medios? No, y me preocupa un poco que él, de hecho, Mari quería pues que se mantuviera como bajo resguardo, que no fuera algo muy mediático para no lastimar este proceso de Israel. Sin embargo, sí me parece importante pues que esta participación de los medios y de su participación como tal fue en una completa complicidad. Y él, pues vamos, no dice nada que no haya dicho ante los medios de comunicación, que él no sabía nada, que él nunca se percató de nada. Déjame nada más rapidito preguntarte, ¿este documento no está publicado en otro portal o medio, en algún otro lado? No. ¿Es la primera vez que es público este documento? Así es. De hecho, Mari no, me lo confió muchísimo porque, pues sí, es un asunto pues bastante delicado. Déjame preguntarte, ¿cómo conociste tú a la esposa de Israel Vallarta? Y preguntarte, ¿tú consideras que Israel Vallarta es una persona 100% inocente? ¿Tú crees que él no tiene nada que ver con cosas de secuestros? ¿Tú confías plenamente en su inocencia en este caso y en otros casos? Sí, yo conozco el caso bueno, aparte de cómo todos lo conocimos, años después comienzo a leer a Anabel Hernández y ella hace mención de ciertas cosas, ciertos detalles que también quiero ir hilando. Y por azares del destino en Twitter encuentro pues el Twitter de Florence y de Mary Sainz. Empiezo a escuchar algunas entrevistas y me conecta el caso, me preocupa. En un concurso yo gané un libro para ir a la Gandhi del Zócalo, si no me parece, y es que veo el plantón por primera vez, pero ese día hubo una marcha feminista y antes de la marcha yo vi el plantón medio más. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? El Viernes Santo. No recuerdo exactamente ¿de este año? qué día fue. ¿De este año? Sí. Ok. Adelante, perdón. Sí, no te preocupes. Entonces yo veo a Mari de lejos, busco el Twitter, veo la foto
y veo que está con otra persona, pero me da un poco de pena acercarme. Después, pues voy a hacer otras cosas, regreso a mi casa, pero me quedo con la espinita. Y entonces decido preguntarle si me puede, pues, dar una entrevista para conocer un poco más del caso. Comienzo a documentarme muchísimo más en artículos de proceso, en todos los libros posibles que tengo que pude encontrar y comprar. Todavía no acabo todo, porque como te menciono, es muchísima información la que hay. Sin embargo, doy con datos muy precisos y voy con Mari para hablar por primera vez. Recuerdo que este día fue el día 39. Y entonces yo comienzo a cuestionarla sobre algunos detalles que justo a mí me parecen un poco destellantes, por así decirlo. Y ella me lo confirma todo tal cual estaba escrito en los artículos y en los libros. Y a mí me parece increíble porque cualquier persona, cuando es su caso, podría decir, quizás tiene un guión aprendido, quizás sabe por qué es su tema, ¿no? Pero las personas tienen algo, aparte de su expresión corporal, aparte de lo que te dicen, de cómo te lo dicen, y tú lo sientes. Mari tiene toda la información aquí. Tú le puedes preguntar cualquier cosa y no vas a ver una incongruencia en ella. No vas a ver que un día dijo esto y al otro día dice esto y pasan meses y dice esto. Mari se ha mantenido íntegra y congruente con todo lo que dice. Y me parece que al pasar de los días que yo estuve conviviendo con ella, pues no es por echarle flores, pero es una persona muy particular, es una persona muy especial. Ella era activista antes de conocer a Israel. Justamente por este caso es que lo conoce y pues también comienza a involucrarse. Entonces, ella igual busca toda la información, ella ha estado también al pendiente y relacionada con los periodistas que le han dado este apoyo y pues no te hace pensar otra idea. La idea de que eran secuestradores, pues al menos en mi caso, desapareció. Y ¿A qué? Ahí me aclaraste ese punto de que Mari Sainz es esposa de Israel Vallarta, pero se da tras su captura, tras su encarcelamiento, no previo a esa acusación y encarcelamiento de secuestro. así es. Entonces tú confías plenamente en que Israel Vallarta es inocente, pero ya van 2 años, un poco más de 2 años del actual gobierno. ¿Qué diferencia hay en este caso con el nuevo, que ya no está nuevo gobierno, en el actual gobierno, con el señor Gertz Manero? ¿Hay un avance o todo sigue igual? No importó que llegara un nuevo fiscal, prácticamente es una continuidad o hay diferencia. Pues mira, qué buena pregunta. Yo creo que la convicción política de un presidente se nota. El presidente ha escuchado sobre el caso de Israel en varias ocasiones. De hecho, cuando Mari llegó al plantón, él supo que estaban ahí. Y él pues ha procurado que tengan seguridad al menos porque a Mari la han atacado, la han intimidado, la han ido a fotografiar ahí al plantón, la han atacado de verdad físicamente, tiene marcas. Y eh, hay dos temas con esto. Sí, sí hay una convicción política, sin embargo, creo que Mari sí sintió este empoderamiento para poder levantar la voz ahora que ya había un cambio de gobierno, pero le ha costado mucho. Y tan así que es el día 64 e Israel todavía no está libre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Mary buscó algunas opciones y dijo, voy a hacer este plantón, yo no me voy a ir de aquí hasta que no tenga la libertad de Israel. Y muchas personas le han dicho, ya Mari, vete a descansar o vete a dormir tan siquiera pues a una cama.
y Mari no. O sea, no se mueve de ahí, no se ha movido de ahí. Ella duerme en el plantón, duerme realmente en el piso. Y no es la primera vez que lo hace, ya ha tomado otro tipo de causas donde también tiene plantones. Sin embargo, este ha sido el más fuerte, pero ha ido a gobernación con las mesas de justicia de Olga Sánchez Cordero y ha ido a la fiscalía y ella descubrió que en la fiscalía 2 años estuvo detenido el caso de Israel. Ahí también hay un tema un poco personal con una parte de la familia que influyó para que este caso se detuviera, quizás sin querer, pero así fue. Y de hecho, Hertz Manero o la gente de Hertz Manero, quizás sabiendo, quizás no, le propuso un acuerdo. Él tiene el poder de liberar a Israel y está en la voluntad de Gertz hacerlo. En cuanto al otro tema de las mesas de justicia en gobernación, la atendió Paulina Telles Martínez, me parece que es apellida, pero con una actitud muy prepotente en algunas ocasiones, haciendo como una simulación de que trabajaba, pero a veces se detenía. Yo no sé si también, no es que la actitud de Mari fuera la que interviniera, pero Mari es una persona que no se deja, es una persona que presiona, porque no solo es un deseo, no solo es un capricho. Mari se está, ¿cómo se dice? Está en peligro, no solo por estos ataques, sino Israel también. Se están jugando la vida. Eso es lo que iba a decir. Realmente se están jugando la vida porque es un caso muy emblemático que involucra a muchísimas personas y probablemente involucre a algunas piezas débiles de la 4T. Y bueno, justamente son las que en la comunidad que apoya al presidente les decimos florero por alguna razón y creo que ya sé cuál es. Déjame preguntarte, Laura. Ramos, joven interesada, nutrióloga, en este asunto de Israel Vallarta, que le llamas tú una fabricación de culpables. Me dice aquí Zafiro de la audiencia, Zafiro 041, dice, ¿y por qué no escuchaste a Mari de no publicarlo? ¿Podría esto perjudicar al caso de Israel? El expediente, ¿podría eso publicar? No es público en el sentido de que no está a la vista, pero cualquier persona puede acceder a ese expediente, ¿no? No, no, ¿Ah, no? y efectivamente sí, no me gustaría que pues por alguna circunstancia esto perjudicara el caso para nada. O sea, aquí creo que entonces yo cometí un error porque lo estaba pues, poniendo en pantalla, solamente 4 páginas del expediente. Sí, sí, no te preocupes. La parte, no es ningún secreto, es el expediente, el número del expediente, no hay ninguna información porque es la parte de Carlos Loret donde comparece, son 4 páginas, pero ya no lo voy a subir, pero no creo que vaya a afectar a estas 4 páginas porque prácticamente era la parte donde se habla o comparece Carlos Loret, y ahí tenía a unos links de YouTube, además de que decía Carlos Loret que sí, él era Carlos Loret de Mola. Déjame preguntarte nuevamente, ¿qué activista, para que nos quede claro a quienes no estamos siguiendo como tú este caso, qué tipo de activista es Mari Sainz y desde cuándo es activista? Y además de este caso, no sé, tal vez es imposible que ella esté enfocada en otros casos porque está consumida prácticamente en caso, si ha tenido otros casos similares o de otro tipo. Sí, ella ha tomado talleres de derechos humanos y se ha enfocado en los derechos humanos. Por ejemplo, estuvo muy al pendiente del caso de los 43 de Ayotzinapa. Justamente el plantón que te comentaba
era en las fechas de un aniversario en el 2017. Y justamente, por ejemplo, el terremoto le tocó a ella ahí en el Ángel también. Excelente. Entonces, tú dirías que pues prácticamente no ha cambiado mucho eh, con Gertz Manero, con la nueva administración, porque pues al final del día, Israel Vallarta sigue en la cárcel, más allá de la retórica, pues no ha cambiado su situación personal de Israel Vallarta. Al final, él sigue encerrado, haya sido como haya sido. Sí, es una cuestión un poco de simulación porque todavía hay un sistema y tentáculos de García Luna dentro. Tanto por la parte de Getsmanero como igual a mí me gustaría investigar un poco más sobre Paulina Telles, porque las mesas de justicia justamente hubo un artículo de Reforma donde mencionaba que ya había 96 amnistías. Eh, nos parece pues bastante curioso porque hay muchos casos que no son atendidos, que son aplazados. Si este, que es un caso tan mediático y con tanta presión, no ha logrado aún, sí ha logrado empujar y avanzar en algunas cosas, sin embargo, quizás pues no con la celeridad que debería tener. Dice Carmen Prado aquí en el chat, dice, como que no le creo, no sé si se refiere a ti o a mí. Rafael Vargas dice, lo que pasa es que AMLO no quiere usar el poder como sus antecesores. David Alcanza dice, Julio, eres muy pendejo y eso ya no se quita. Dice Carmen Prado, parece que estoy oyendo a Anabel, pues ya la jodiste, niña. Es un farsante, no le creo nada. Eddie López dice, niña, entiende un poquito más AMLO, lee sus libros y comprenderás que es un señor estratega, sabe jugar sus cartas para tumbar un poder que siempre está gobernado. Y aquí para que se entienda, porque a veces es muy difícil en algunas personas entender que la crítica, y en este caso tú has seguido el caso de Israel Vallarta, pues de cerca, no es de que te contaron, escuchaste el vecino, por ahí se rumora, sino que tú has contactado, inclusive has hablado con la esposa, tienes este expediente, no eres una improvisada en ese sentido, y si tú haces una crítica, que no sé si, corrígeme si me equivoco, pues que prácticamente no ha cambiado mucho con el actual gobierno la situación en el sistema de justicia. Algunos malentienden y no sé si vayan a decir, porque por ahí dicen que Anabel Hernández, pues a lo mejor van a decir que tú eres de la DEA. Exacto. De hecho, yo dije tal cual, que el presidente sí tiene convicción, el presidente ha estado al tanto del plantón, sin embargo, llegamos también a la conclusión de que le mienten al presidente. Y él Déjame preguntarte, confía a ciegas. disculpa, pero quiero preguntarte para quienes eh, creen o tienen esa sospecha de que todo cuestionamiento al poder, al presidente, tiene algo detrás. En este caso, ¿quién estaría detrás de ti? ¿Y tú qué les dices a las personas que pues ahora ya te están comparando con Anabel Hernández? ¿Tú qué puedes explicar para que te entiendan? Y pues no sé si tú seas infiltrada de la DEA o trabajes para la derecha. A ver, platícame. No, jamás en la vida. Para mí es un honor que me comparen con Anabel Hernández, porque yo la admiro muchísimo. Pero la crítica justamente es a García Luna, a Carlos Loret, a Cárdenas Palomino, etcétera. Sí hubo es que vaya, o sea, tenemos que aceptar que hay todavía tentáculos de García Luna. Tenemos que aceptar que hay una confianza ciega y que las cosas podrían moverse más rápido. Nosotros como pueblo estamos confiando, y me incluyo.
Y yo creo que este gobierno nos ha dado muchas cosas buenas, aunque mucha gente, o sea, es que me van a atacar de un lado o de otro, eso es innegable, ¿no? Pero yo sí veo las cosas buenas, yo sí veo los cambios y me han beneficiado a mí también, pero no es por mí, es porque yo quiero ver un beneficio para la comunidad, para el país, para las generaciones que vienen, porque la generación que venía atrás de mí y muchas generaciones comentaba esto, Frena, y de hecho también tenemos una historia de Mari con Frena. Frena tiene a una población pues bastante madura, por así decirlo. Y nos hace pensar por qué ellos nunca antes cuestionaron al gobierno y es hasta ahorita que son capaces hasta de llamar a un golpe de Estado, cuando se burlaban de nosotros, cuando exigíamos Peña renuncia, ¿no? Yo creo que nunca puedes estar eh, agradando a todo el mundo y yo nunca he sido así. La verdad es que yo soy una persona incómoda, debo decirlo, una persona incómoda en mis círculos sociales siempre, y en mi Facebook y en todas partes. Quizás donde haya un poquito más de conexiones es en Twitter, porque pues sí soy pues bastante chaira, vamos a decirlo, es donde dejo salir mi lado chairo, pero pues cuando hay una realidad y cuando tienes hechos, no puedes aplaudir todo. Y no es al presidente, y vuelvo a repetirlo, el presidente tiene la convicción, pero hay personas que no la tienen. No sabemos si están protegiendo a alguien, no sabemos si se están protegiendo a ellos mismos, no lo sabemos. Entonces, lo único que nos queda como sociedad es presionar. Se trate del gobierno que se trate, no significa que uno se va a quedar de las manos cruzadas y esperar que por obra del Espíritu Santo todo cambie. El activismo debe continuar con el actual gobierno, con el próximo gobierno. Eso es innegable para mí. No significa, es que mucha gente malentiende y debo decirlo, no tolera ni por no tolera nada que se critique el actual gobierno. Y muchos responden, o muchos responden rápidamente de forma agresiva y desconocen, por ejemplo, en mi caso, desconocen todo lo que he publicado, lo echan al basurero y ya porque hice una crítica, porque tuve un invitado o porque dije esto, pues ya soy de derecha, de la DEA, ya me pagaron, ya me vendí. Creo que hay una intolerancia, no de la mayoría, pero sí de ciertos grupos que no permiten ver nada malo. Ellos creen que todo lo que se está haciendo de maravilla y que el señor Gertz Manero es un super fiscal y que cambió ya. Pero pues todo indica que Gertz Manero no ha querido, tú dices que él tiene la posibilidad, tiene el poder para ya haber dejado libre a Israel Vallarta. ¿Por qué tú crees que no se ha atrevido, por qué no ha querido? ¿Él tiene presiones de grupos económicos o cómo? Sí, creo que está presionado. Y por otra parte, bueno, es que está presionado por donde tú lo quieras ver. Si hace, justo como nosotros en este momento, si se mueve de un lado, van a decir, es que está protegiendo a un secuestrador, es que esto, es que el otro, va a venir el ataque por parte de la derecha. Y si se mueve del otro lado, viene el otro ataque. Entonces, creo que a Hertzmanero sí lo pueden atacar por todas partes, más de lo que ya está siendo atacado. Creo que es una persona que está bastante lejos del público, del contacto, y se entiende, la posición donde está es bastante peligrosa, por así decirlo, y se entiende. Sin embargo, para que realmente haya un cambio, este sistema de Gersmanero y el sistema que tiene la Suprema Corte de Justicia y el que debería estar moviendo también las cosas con Olga Sánchez Cordero, no están trabajando por los miles de inocentes o millones de inocentes que están en prisión.